Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el video de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, voy a mostrar una de las razones por la cual el grifo, este es grifo mariposa, de un gato de 3.5 toneladas puede quedar, como nos lo explicó él, le quedó muy duro, o sea, técnicamente le quedó trabado el grifo. Entonces, les voy a mostrar una de las causas. Siempre al momento de armarlo nos puede suceder esto. Entonces, para que tengamos cuidado. Entonces, lo primero que hacemos es introducir el balín. Como todos saben, aquí introducimos el balín. Enseguida, la arandela con centro cuadrado, que esta es la que cumple la función de sostener al cuadrante. Bien. Una vez apretamos aquí, la arandela es presionada por el cilindro del grifo, y esto hace que se sostenga y así sea fácil utilizarla. Entiendan que una de las razones por la cual puede que no quede duro pero no queda funcionando es que la base, ¿sí?, o el cilindro del grifo quede desajustado, por lo que girará completo y lo que tendrán será un bote de aceite. Entonces esta parte debe ir siempre bien ajustada. Entonces colocamos esto ahí y procedemos a montar el grifo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como podemos ver aquí, ¿sí?, el cuadrante, ¿sí?, este es el cuadrante, voy a sacarlo, que lo miren, ¿sí?, viene en la parte interna de nuestro grifo, viene sostenido, ¿sí?, aquí. Esto es atornillado, ¿sí? Entonces tenemos este atornillamiento, ¿sí?, aquí atornillamos, bien, y cuando lo vayamos a montar debemos tener cuidado de que el grifo, aquí el cuadrante del grifo, no esté suelto, ¿sí? Si esto tiene, así como lo estoy haciendo, unas roscas, o está suelto hacia la parte de afuera, entonces tenemos el problema de que cuando lo vayamos a montar va a ajustar el cilindro, pero va a quedar haciendo una presión extra sobre el balín, y en el momento en que usted quiera utilizarlo, él no va a funcionar ya que se encuentra trabado. Entonces, lo que hacemos es siempre tener en cuenta al momento de montarlo que el cuadrante esté totalmente enroscado hasta el final. No ir a apretarlo tanto, porque esto también, si ustedes lo ajustan demasiado, puede trabar la rosca. Recuerden que esto se necesita suave, con la mano, ahí, lo que dio con la mano, listo. Entonces, ahí sí, procedemos a montar. Siempre otra cosa, mirar aquí, que la rosca quede perfecta, que no vaya a quedar ladeado, ¿sí? Entonces, si ustedes montan esto y no queda bien enroscado, entonces también van a tener el mismo problema, ya que el cuadrante va a entrar de forma diagonal y esto va a hacer que se trabe junto con el balín. Bien. Y aparte de eso, también con la arandela. Otra cosa más, se puede dañar la arandela también. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. Entonces aquí enroscamos. Si ustedes ven que están enroscando y esta rosca se pone demasiado dura, es mejor sacar y rectificar, revisar que no les vaya a quedar con ningún tipo de falla. Entonces ahora apretamos, bien, pues ahora apretamos y probamos. Entonces mira, aquí con la mano se sabe y no se está girando la parte de abajo. Obviamente que aquí hay que darle un ajuste mayor, ¿sí? Pero aquí, miren, ¿qué pasa? Hacemos esta prueba y tenemos siempre que tener cuidado de volver
a colocar la rosca en su posición, porque así como está, ya yo la abrí toda. Si yo aprieto algo el ajuste máximo, ahí ya el ajuste que debo llevar, así como está, también tengo la posibilidad de que quede trabado. Entonces, aquí probamos y ya nos quedó bien. Entonces, listo. Entonces ahí con una buena llave se hace un máximo ajuste y listo. Y así debe quedar. Con las manos ustedes deben soltar y apretar. Bien. Y también tener cuidado aquí en la parte superior. Aquí, pues como ustedes saben, esto va a estar todo el tiempo entre la subida y la bajada. Se puede soltar el tornillo de la parte superior de la mariposa, y esto también hará a veces que ustedes pues, vean el tornillo ahí. Esto puede estar la tuerca apretada, pero puede estar salido del cuadrante. El cuadrante es bastante pequeño, entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Entonces, este es el cuadrante y como ustedes verán, mire, lo que soporta es bastante bajito. Entonces, si no está bien apretada la tuerca, entonces tenemos también que les podría presentar problemas a la hora de funcionar, porque solamente giraría solo la mariposa sin tocar el grifo. Entonces siempre hay que tener eso. Entonces ahora, otra cosa, cuando vayan a apretar la mariposa, sosténganla. Bien, sostener la mariposa y ahí sí apretar. ¿Por qué? Porque si apretamos así directo, lo que vamos a hacer es apretar el grifo y podríamos llegar a apretarlo demasiado y este podría trabarse. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para que no tengamos el problema de tener que estar desarmando y pensando que nos quedó mal o que hicimos algún procedimiento mal, solamente por esos pequeños tips que debemos tener en cuenta. Entonces, no siendo más, si les gustó el video, denle like, compártanlo, alguien lo podría necesitar. Si desean colaborarnos, nos ayudaría muchísimo que se suscriban. Esto nos ayuda a crecer nuestro canal. Y también podrían colaborarnos con un super gracias. También nos serviría muchísimo para financiar algunas cositas que nos hacen falta para mejorar los videos. Entonces, bueno, sonríanle a la vida y sean felices.